Nadie vendrá a salvarte. No hoy, no mañana, y tampoco cuando ya hayas intentado lo suficiente. Habrá un momento muy silencioso, muy frío, en el que mirarás a tu alrededor y te darás cuenta de que no hay un mensaje preguntando cómo estás, no hay una mano que te levante, no hay nadie que realmente apueste por el camino que estás recorriendo. Ese momento no es ruidoso, no llega como una tragedia, llega muy despacio, tan despacio que, si no estás lo bastante consciente, te engañarás a ti mismo pensando, seguro que alguien aparecerá. Pero la verdad es esta, no lo hará. Y justo en ese instante, tu mente empieza a tambalearse. Te preguntas, ¿estoy yendo por el camino equivocado? ¿Estoy pidiendo demasiado? ¿O simplemente no soy lo bastante bueno como para recibir apoyo? La mayoría de las personas se quiebran aquí, no porque sean débiles, sino porque todavía creen que su poder está fuera de ellas. Ellos esperan una palabra de reconocimiento para seguir adelante. Esperan un gesto de aprobación para atreverse a dar el paso. Esperan que alguien diga, sí, lo estás haciendo bien. Pero el poder no funciona así. El poder no aparece cuando te aman. El poder aparece cuando ya no tienes a nadie en quien apoyarte, y aún así sigues de pie. Esta soledad no es un castigo. Es una prueba que muy pocos logran superar, porque desde el momento en que aceptas que nadie vendrá a salvarte, te colocas frente a dos opciones. O te derrumbas asumiendo el papel de víctima, o empiezas a aprender a convertirte tú mismo en la fuente. Y si sigues aquí hasta este punto, quizás dentro de ti ya exista una parte que lo entiende. Este no es un video para consolarte, este es el inicio de una identidad distinta. Una identidad que no necesita que alguien la tome de la mano, pero que es lo bastante firme como para no caer. Sigue escuchando, no para creerme a mí, sino para ver de qué lado de este momento estás tú. Desde pequeño te enseñaron algo que suena muy razonable. Para llegar lejos, necesitas a alguien que camine contigo. Para tener éxito, necesitas que alguien te respalde. Necesitas relaciones. Necesitas un equipo. Necesitas que alguien crea en ti primero. Suena cálido, y precisamente por eso es peligroso. Observa la voz dentro de ti cada vez que no recibes apoyo. No grita, susurra. ¿Y si espero un poco más? ¿Y si intento explicarlo mejor para que entiendan? ¿Y si ajusto mi sueño para que encaje en lo que los demás esperan? Esa no es la voz de la razón, es la voz de la dependencia. La verdad fría es esta. Todo apoyo tiene un precio. Cuando alguien te ayuda, le debes algo. Cuando alguien invierte en ti, cree tener derecho a opinar. Cuando vives de la aprobación, entregas el control de tus emociones a otros. Tú lo llamas seguridad. Pero la seguridad también es una forma de atadura. El mito de que necesitas apoyo para tener éxito existe porque hace a las personas más fáciles de manejar, más fáciles de guiar, más fáciles de frenar, porque quien siempre mira alrededor buscando consenso nunca avanzará más rápido que la multitud. La voz del poder no pregunta, ¿quién me va a ayudar? Pregunta, ¿qué está bajo mi control, aquí y ahora? Cuando dejas de buscar apoyo, no te vuelves más solo, te vuelves más libre. Y es entonces cuando otra verdad empieza a revelarse,
Cuando ya no hay nadie cubriéndote las espaldas, te ves obligado a sostenerte sobre tus propias piernas. Pero en el instante en que te mantienes erguido por tu cuenta, un punto muy frío te espera más adelante. El punto cero es el momento en el que ya no tienes nada a lo que aferrarte. No hay dinero extra. No hay relaciones que te respalden. No hay promesas. No hay nadie detrás diciéndote, tranquilo, yo estoy aquí. La voz interior en ese instante se vuelve clara. Ya no hay excusas. Ya no hay autoengaño. Solo queda una pregunta desnuda. Si no tengo a nadie, ¿quién soy yo? La mayoría de las personas temen el punto cero porque lo confunden con el fracaso. Pero en realidad es el único estado en el que no le debes nada a nadie. No tienes que complacer, no tienes que explicar, no tienes que pedir permiso. En el punto cero, todas las ilusiones son arrancadas. Dejas de esperar suerte, dejas de aguardar el momento perfecto, dejas de buscar razones para postergar. Solo quedas tú y aquello que realmente controlas, el tiempo, la acción, la disciplina y la siguiente elección. La sensación aquí no es ruidosa, es fría, pero muy firme, como estar solo en una habitación vacía y por primera vez escuchar con claridad tus propios pensamientos. Si soportas este vacío, descubrirás algo peligroso. Que nadie te ayude también significa que nadie tiene derecho a detenerte. Y desde ese momento, la pregunta deja de ser ¿tengo apoyo? Y pasa a ser ¿en quién voy a convertirme con esta libertad? Hay un movimiento muy pequeño, pero extremadamente peligroso, que ocurre después del punto cero. Es el momento en el que te das cuenta de que lo que te ha agotado todo este tiempo no ha sido la falta de recursos, sino el deseo de ser amado, de ser reconocido, de estar del lado correcto. Escucha la voz interior cuando alguien no te apoya. No dice, soy débil. Dice, ¿qué pensarán de mí? ¿Soy lo bastante valioso como para que crean en mí? Ese es el instante en que el poder empieza a filtrarse, porque cada vez que necesitas ser amado, te colocas a ti mismo en una posición más baja. Empiezas a ajustar tu tono de voz. Ajustas tus metas. Ajustas incluso quién eres para encajar en los demás. Pero cuando ya no hay nadie a quien complacer, tu voz cambia, habla menos, va más despacio, es más firme. Dejas de intentar convencer, empiezas a mostrar capacidad, y la verdadera capacidad siempre tiene un aroma distinto, fría, silenciosa, sin necesidad de explicarse. Desde el momento en que pasas de querer ser amado a volverme imposible de ignorar, entras en un territorio donde muy pocos se atreven a estar. Si al llegar hasta aquí sientes que algo se está moviendo dentro de ti, prueba a escribir en los comentarios qué palabra clave de esta parte fue la que más te tocó. Porque a continuación entraremos en una etapa donde el silencio empieza a convertirse en un arma. Esta etapa no tiene un nombre oficial, pero quienes ya la han atravesado saben que existe. El fantasma es cuando desapareces del ruido. No anuncias planes. No compartes metas. No le cuentas a nadie qué estás haciendo, ni en quién te vas a convertir. Tu voz en este punto es muy distinta. Ya no hay entusiasmo. No necesitas respuesta. Solo quedan órdenes cortas, secas y claras. Hacer, corregir, repetir.
Empiezas a notar una reacción extraña en tu interior. Cada vez que quieres hablar de tus planes, el cuerpo se tensa. Aparece una presión sorda. No es agradable, pero es muy fuerte. Esa presión no está ahí para que hables, está ahí para que hagas. En el silencio, el tiempo se alarga, la concentración se vuelve más profunda. Nadie aplaude antes de tiempo, nadie filtra tu energía, no necesitas motivación, te mueves empujado por una presión interna. En la fase del fantasma, no construyes imagen, construyes base, y esa base solo se forma cuando no hay público. Si estás en esta etapa, notarás que hablas menos, pero piensas con más filo, actúas con más precisión, porque justo después de que alcanzas suficiente silencio, aparece algo más. El dolor que ya no intentas evitar, y llegará un punto en el que el silencio ya no será suficiente para protegerte. Ahí, el dolor del abandono empieza a emerger muy despacio. No estalla, no es dramático, son solo esas noches en las que te quedas sentado en calma y te das cuenta de que ya no tienes a nadie a quien volver de verdad. La voz interior se divide entonces en dos. Una voz cansada pregunta, ¿por qué yo? ¿Me habré ido demasiado lejos? La otra voz no responde, solo observa. Esta es la etapa en la que el viejo ego empieza a morir. El ego que necesitaba consuelo, que necesitaba palabras de ánimo, que creía que, si era lo bastante bueno, alguien se quedaría. La verdad es muy fría. No se quedaron. Y tú ya no suplicas. Este dolor no te debilita, te quita ilusiones. Con cada capa de expectativa que cae, te vuelves un poco más ligero, pero también un poco más solo. Ya no cuentas la historia de la víctima. Tampoco tienes todavía una historia de victoria. Estás en el medio, un lugar que nadie ve y que nadie entiende. Si soportas quedarte ahí el tiempo suficiente, algo sucede. Dejas de exigirle al mundo que sea amable contigo. Y justo en ese instante empieza a formarse otra clase de energía, la energía de la transformación. Las emociones negativas no desaparecen, solo cambian de papel. En esta etapa dejas de intentar sanarte de inmediato. Empiezas a escuchar la voz interior cuando aparece la ira, la amargura, la sensación de ser menospreciado. Esa voz no llora, es seca, es afilada. Dice muy poco, sigue trabajando. La tristeza vuelve pesado al cuerpo. Quieres quedarte quieto, quieres detenerte. La ira es distinta, te despierta, aprieta la mandíbula. Hace que las manos quieran moverse, que la mente quiera pensar, y el tiempo de pronto se vuelve urgente. No expresas esta emoción hacia afuera, no la descargas en nadie, no te quejas, la comprimes y la colocas en cada acción pequeña, una hora más de concentración profunda, una decisión más firme, una vez en la que no abandonas cuando realmente quieres hacerlo. Aquí la emoción ya no te gobierna, la usas como combustible bruto. No es bonita, pero arde con mucha fuerza, y cuando aprendes a convertir el dolor en impulso, te das cuenta de algo. Lo más peligroso que se aproxima no es la emoción, sino la libertad de no tener a nadie vigilándote. Cuando ya no hay nadie vigilándote, todo se vuelve muy claro. Nadie te despierta, nadie te pregunta qué has hecho hoy.
Nadie se decepciona si postergas. Y justo en ese punto, la voz interior empieza a mostrar su verdadera naturaleza. Una voz susurra, solo por hoy. Nadie se dará cuenta. Mañana lo compenso. La otra voz no discute. Es corta, es fría, da órdenes. La disciplina de hierro no consiste en hacer más. Consiste en no negociar con tu propia debilidad. Te levantas cuando suena la alarma, no por motivación, sino porque es la regla. Trabajas en profundidad, no por entusiasmo, sino porque sabes que si no lo haces, la vida no será amable contigo. Aquí la emoción queda contenida, no se le permite guiar. Solo se le permite seguir. Te conviertes en quien manda y en quien obedece. No es dureza para castigarte, sino dureza para conservar soberanía. Y cuando la disciplina ya no necesita vigilancia externa, empiezas a entrar en otro nivel. Antes de continuar, deja un número en los comentarios. 1. Si mantienes la disciplina incluso cuando nadie mira. 0. Si sabes que todavía te concedes demasiadas facilidades, porque en la siguiente parte hablaremos de aquello que la mayoría evita, pero que decide quién llega más lejos que quién. Hay un consejo que suena muy común. Si quieres avanzar, tienes que hacer networking. Pero escucha con atención la voz interior cada vez que entras en una sala llena de tarjetas de presentación. No es firme, es cautelosa. Está pidiendo permiso para ser notada. Hacer networking cuando aún no tienes valor real es una forma muy sutil de mendigar. Sonríes, asientes, te presentas con palabras que todavía no pesan lo suficiente. Y muy dentro de ti lo sabes. Si sales de esa sala, nada ha cambiado de verdad. La persona con soberanía no persigue conexiones, construye razones para que otros tengan que buscarla. En esta etapa, tu voz necesita ser más fría. No pregunta, ¿quién conoce a quién? Pregunta, si hoy desapareciera, ¿lo que hago dejaría un vacío? Te quedas en casa. Trabajas en silencio. Acumulas habilidades, resultados, pruebas. Nadie aplaude, nadie te presenta, pero cada día tu valor se vuelve un poco más sólido. Y llega un momento en que, de forma muy natural, ya no necesitas presentarte. Tu trabajo habla por ti. Pero cuando tu valor empieza a ser visto, aparece otra prueba. Las personas que antes te dieron la espalda empiezan a regresar y llegará un día muy silencioso, muy normal, en el que las personas que antes guardaron silencio empiecen a aparecer de nuevo. Mensajes tardíos. Palabras de interés que suenan conocidas, pero ya no son iguales. Últimamente te veo mejor, ¿no? Yo siempre creí en ti. La voz interior en ese momento es muy clara. No se alegra, tampoco se enfada, solo observa. Recuerdas perfectamente los días en los que nadie respondía, los momentos en los que más necesitabas apoyo y tuviste que levantarte solo, las noches en las que nadie preguntó si estabas bien, y por eso no abres la puerta de inmediato, no por rencor, sino porque ya entiendes la naturaleza de este regreso. No viene de la comprensión, viene de los resultados. Cuando eras débil, eras una carga. Cuando te hiciste fuerte, te convertiste en una oportunidad. Quien no tiene soberanía se ablanda aquí. Tiene hambre de reconocimiento. Quiere escuchar. Me equivoqué contigo.
pero quien ya ha atravesado suficiente frío mantiene su voz muy baja, muy estable. Eres educado, eres sereno, no explicas. Tampoco relatas el camino recorrido. No necesitas reescribir la historia para que alguien se sienta mejor, porque sabes con claridad, este castillo se construyó en silencio, con días en los que no había nadie. No cierras la puerta por completo, pero tampoco la abres como antes. La distancia ahora no es para castigar a nadie, sino para proteger la identidad por la que has pagado un precio muy alto. Si sientes que todo lo que hemos recorrido es profundo, real y útil, suscríbete al canal para que puedas seguir creciendo y llevar estos contenidos a más personas, ayudando a todos a desarrollarse personalmente y a salir de la zona de confort en una sociedad digital llena de ruido. Y si puedes, comparte este contenido con tus familiares y amigos. Tal vez estén justo en ese momento en el que un recordatorio frío, pero verdadero, puede cambiar por completo la dirección de su camino. Al llegar hasta aquí, quizá ya hayas comprendido algo incómodo, pero profundamente verdadero. Lo que acabas de atravesar no es soledad. Es soberanía. La soledad es querer que alguien esté contigo y no tenerlo. La soberanía es poder estar solo y aún así no quebrarte. Este camino no te vuelve una persona fría. Te obliga a asumir responsabilidad por cada elección. Sin culpar, sin esperar rescates, sin reclamar méritos. Ya no preguntas, ¿quién se quedará conmigo? Preguntas, ¿qué versión de mí merece seguir existiendo? Eso es una transformación de identidad, de alguien que necesita que le tomen la mano a alguien que sabe marcar su propio ritmo. Sin ruido, sin proclamaciones, solo que cada día haces lo que debe hacerse incluso cuando nadie mira. Si has escuchado hasta aquí y sientes que ya no quieres volver a ser tu versión anterior, conserva esa sensación. No la digas. No la pruebes. Solo actúa. Y si quieres seguir recorriendo este camino, no para ser más que otros, sino para no perderte a ti mismo, puedes quedarte en el canal. No hace falta un gran compromiso, solo no darte la vuelta. Porque desde este momento ya no estás solo, estás de pie, dentro de tu propio territorio.